Entonces, un título para esta prédica muy sencillo: de la Pascua a los tabernáculos. Entonces, si van a tomar apuntes, ustedes saben que yo no soy tanto como de full palabra de fe, sí lo soy, sino que soy más de lectura, porque siento que en la palabra de Dios uno la tiene que desmenuzar y entender la profundidad para que nosotros seamos edificados. La primera vez que aparece la mención de la Pascua es en Éxodo 12, versículo 1, que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el tel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida, ni agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando quiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untadlo en el dintel, los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga a las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos en Egipto, de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, ya vemos una serie de instrucciones. Las 7 fiestas judías nacen desde la Pascua hasta los tabernáculos, desde la salida de Egipto. Acá dice que es un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, un cordero que debe ser perfecto, que lo guardan del día 10 al día 14. Cuando uno lee los evangelios, hubieron varias noches donde Jesús estaba arrestado, pero fue presentado ante Herodes, fue presentado ante Pilato, fue presentado ante personas de poder que no hallaron defecto en él. Herodes simplemente le trajeron a Jesús, Jesús no respondió, Herodes dijo: bueno, no tengo nada que hacer con él, no lo voy a juzgar de nada, que Pilato solucionó. Pilato tampoco lo podía acusar, Pilato tampoco era
él dijo, la esposa le dijo que no tuviera nada que ver contra él, nada, tuvo un sueño. Entonces Jesús estuvo varias noches también frente a personas de autoridad que cuando lo miraban y hablaban con él, no vieron defecto en él. También dice que ellos tenían que comer apresuradamente la Pascua, que debían tener los puestos, su calzado, su ropa, ya debían estar listo, por el hecho de que ellos iban a salir de Egipto esa misma noche. Esa misma noche ellos tenían que comer todo de una, rápido. Si queda algo para la mañana, quémelo. Pero eso era porque esa misma noche tenían que salir. Comían la Pascua, pasaba la última plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos, y ellos salían. Y esta es la Pascua de Jehová. Jesucristo fue la Pascua de Jehová, porque Él fue la salida de nuestra tierra de aflicción. Este mundo es una tierra de aflicción. Hay cosas malas que pasan en este mundo. No todo, hay cosas que pasan, enfermedades suceden, no es porque usted esté en pecado, es porque vivimos en un mundo caído. También puede ser por pecado, pero vivimos en un mundo caído. Hay que ser conscientes de eso. Cualquiera de nosotros se puede enfermar porque es un mundo caído, pero sabemos que Dios nos dio la victoria y nos sacó de la tierra de la aflicción. Y desde acá empieza pues la Pascua también en adelante. Éxodo, como siempre hemos dicho, en Colosenses habla que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. El Antiguo Pacto es la sombra del Nuevo Pacto. Entonces, por esa razón siempre predicamos que Jesús es la Pascua, que fue un cordero sin defecto, un cordero perfecto que murió. Habíamos hablado de la sangre en los dinteles y en los postes. Ellos tenían que tomar la sangre del cordero. Ellos la ponían en el dintel de la puerta de la casa y en los postes. Como la parte de arriba. ¿Cómo ven esa puerta? El dintel sería la parte de arriba. El marco, por así decirlo. Se ponían el dintel en el marco y en los postes de la puerta la sangre. Y entonces era una buena cantidad de sangre porque era la sangre del cordero. Y la sangre entonces del dintel caía hacia el piso, formando una forma de cruz. Ahí está la primera forma en cómo se ve desde la Pascua, el derramamiento de la sangre de Cristo en forma de cruz. También el cordero tenía que, cuando lo cocinaban para que quedara completamente asado, porque no podía quedar crudo, lo ponían en forma de un madero y lo cocinaban de lado. El cordero le abrían las patas así, de lado a lado, y ponían una tabla en medio de él para poderlo cocinar, como si fuera un pollo asado, pero así de lado. Entonces, también el cordero moría de forma de cruz, para que pueda ser completamente cocinado. Y entonces, de aquí nace la Pascua. Y esa misma noche ellos salen libres de Egipto, ellos salen de su tierra de la aflicción a una tierra que salen al desierto, pero ellos con una promesa. Nosotros pues puede que estemos en un desierto en algunas ocasiones, pero nosotros no fuimos hechos para vivir en un desierto, sino fuimos hechos para que en el desierto nosotros lleguemos a la tierra prometida. Vamos a Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a Lucas 22:15. Mateo, Marcos, Lucas. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Acá en Lucas 22, Jesús está en la Santa Cena. La Santa Cena, Él está con los discípulos, rodeado con ellos.
Era temporada de la Pascua. Él ya había tenido la entrada triunfal y era tiempo de comer la Pascua. Y él dice que cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Algo que alguna vez he enseñado es que Jesús, cuando tenía 12 años, María y José junto con Jesús iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y ahí fue cuando Jesús se perdió por 3 días, porque él se quedó en el templo. Porque Jesús sabía cómo era el ritual de la Pascua, y él sabía desde niño que él iba a ser el siguiente cordero de la Pascua. Y él volvió a aparecer, cuando los padres lo encontraron ya al 3er día. O sea, no es una coincidencia. Todo siempre en la Biblia es intencional. El Espíritu Santo siempre va a ser intencional con cada detalle que hay en la palabra de Dios. Entonces, Jesús desde pequeño practicó la Pascua porque Jesús era judío. Hay que entender eso. Jesús nació judío, era judío, viene del linaje de David, que de la tribu de Judá. Entonces Jesús era judío, por eso practicaba la fiesta de la Pascua. Pero dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque la Pascua en ese tiempo era algo humano, era una tradición más, algo más que ellos hacían porque tenían que hacerlo, una tradición más de ellos, que era para celebrar la salida de Egipto. Pero esa Pascua le faltaba algo. A esa Pascua que ellos practicaban les faltaba que se cumpliera en el reino de Dios. O sea, era una celebración, sí, pero de algo antiguo. Pero ellos no habían celebrado una nueva Pascua, un nuevo Cordero. Que este Cordero era sin defectos, sin mancha, que caminó en la tierra, hacía milagros, sanaba a los enfermos, predicaba en el templo, en las sinagogas, en las calles, alimentaba a los pobres. Una mucho mejor Pascua, porque esta Pascua era para el reino de Dios. Y ahí después habla de la Santa Cena. Pero vamos a 1 Corintios 11, versículo 26 y 25 y 26. 1 Corintios 11, 25. Amén. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Acá está hablando de la Santa Cena. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué hace mención de esto? Porque la sangre de la Pascua tenían que ellos guardar la sangre del Cordero para poderla usar en los dinteles de la puerta y que no entrara el heridor a las casas. Entonces, siempre que tomamos la Santa Cena es en memoria del sacrificio de Jesús, es en memoria de la sangre que ha sido derramada por nosotros y es su cuerpo que fue atravesado por nosotros. Pero miremos lo que dice 1 Corintios 5, 6, unos 6 capítulos antes. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura y con levadura de malicia y de maldad,
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces por eso les comentaba que hay 7 fiestas judías, de las cuales 4 ya se cumplieron. La primera que ya se cumplió fue la Pascua. Entonces nosotros ya no estamos ahí haciendo ritos, matando un cordero cada año, no estamos haciendo ahí rituales ni nada, no estamos haciendo nada raro porque ya se cumplió en el reino de Dios. Nosotros ya no tenemos necesidad de hacer eso, y si alguien lo hace en la actualidad es brujería, prácticamente. Entonces la Pascua es la primera fiesta que se cumplió en Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Pero la siguiente fiesta después de la Pascua era la fiesta llamada la fiesta de los panes sin levadura. Que esto también la vemos en el mismo capítulo de Éxodo. Éxodo 12, versículo 15. O sea, en ese momento Dios le dio la fiesta de la Pascua a Moisés y también le dio la fiesta de los panes sin levadura. Y dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. En este mismo capítulo vamos al versículo 34. Dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Pero por qué fue esto? Versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces, la razón por la que ellos también salieron, primero fue un mandato de Dios, los panes sin levadura. Jesucristo habló de la levadura de Herodes, Jesucristo habló de la levadura de los fariseos, Jesucristo habló de la levadura de los saduceos, y acá habla de la fiesta de panes sin levadura. Entonces, si hay tanta mención de la levadura, ¿no creen que debe haber algo importante acá? La razón de esto es que al comer de la Pascua, ellos no tenían tiempo para que la masa del pan leudase. Por esa razón, como ellos tuvieron que salir rápido de la tierra de Egipto, así como les decía que ellos comían rápidamente el sacrificio de la Pascua, ellos tenían que salir rápido de la tierra de Egipto. La masa que llevaron también era masa no leudada, porque no alcanzó a leudarse, ni para prepararla, porque no alcanzaron a prepararla. Entonces, tantas cosas que tienen que ver con el pan. El pan siempre se menciona en la Biblia, porque Jesucristo nació en Belén, que Belén significa Bet casa, Lechem, la casa del pan. Lechem es pan, entonces sería la casa del pan. Desde el nacimiento de Jesús ya había una referencia al pan, nuevamente. Entonces, veamos un poco más a profundidad en Juan 6, versículo 32. Juan 6, versículo 32. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, prácticamente ellos comen la Pascua, ellos toman el sacrificio perfecto del Cordero sin defecto que los libera de Egipto, salen a Egipto y viven los panes sin levadura. Jesucristo es un pan sin levadura que nació en Betlén, en la casa del pan. Él es el pan de vida. Es el pan de vida que viene del cielo y da vida al mundo. Entonces, los panes sin levadura no es algo que sea una coincidencia, sino desde el momento que ellos toman la Pascua, el verdadero pan de vida, lo verdadero que los mantiene con vida es Jesucristo mismo. De igual manera nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el sacrificio de Cristo, y que Jesucristo es nuestro Señor y resucitó de los muertos, nosotros ya podemos comer del pan de vida, el que nos sacia, el que nos da vida, el verdadero pan que descendió y que nos da vida y no nos hace tener hambre nunca más. ¿Y cómo es un pan sin levadura? El pan sin levadura es el pan llamado matzah, que es un pan pelado, rallado y perforado. Es un pan duro y áspero porque no tiene levadura. O sea, no es como el pan acá hojaldrado, que es todo rico, que tiene levadura, pero pues no pasa nada, sino que es un pan duro. El pan sin levadura es un pan duro como una galleta, por así decirlo. Pero eso no es una coincidencia. En Isaías 53 dice, en Isaías 53, si no estoy mal, dice el 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos que dice molido. Un pan con levadura no lo puedes moler, sino es raro. Pero una galleta sí. Una textura de galleta sí la puedes moler. Se muele, se vuelve polvo. ¿Por qué? Porque Jesús era un pan sin levadura. Él no fue triturado, sino fue molido por nuestros pecados. Porque era un pan sin defecto, un pan sin levadura. La levadura representa contaminación, un hongo que hace amarga la masa. También hace representación del orgullo, porque el orgullo hace que el pan se infle y se vea más grande. Y también hace representación de falsedad, porque aunque su apariencia es grande, su peso es menor. Entonces, la levadura representa contaminación. Pero Jesús era sin defecto y era sin levadura. Era el pan de vida, mayor que Moisés dio al pueblo, mayor que el maná, porque este pan descendió del cielo para dar vida y que podamos tomar de él. Amén. Y así mismo, como les decía, Jesús habló de la levadura. Vamos a Marcos 8, versículo 14 al 16. Dice: habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. En Juan 6, cuando se habla del pan de vida que Jesús habla, eso fue después del milagro de los 5,000, ¿sí? De la multiplicación de los 5,000. En Marcos 8 es lo mismo, venían de la multiplicación de los 5,000. Y entonces por eso ellos dijeron en el versículo 16, es porque no trajimos pan. Pero
Miremos la levadura de Herodes. Justo cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los 5,000, la gente lo quería hacer rey. La gente quería hacer rey a Jesús. ¿Por qué? Pues porque les dio alimento. Y por esa razón él dijo que yo soy el pan de vida. Es porque ellos querían un pan físico, ellos querían saciar sus necesidades carnales. Pero Jesús era un pan mucho mayor, pan de salvación y vida. ¿Pudo ser rey sin ningún problema? Después de este milagro hubiera podido ser rey sin ningún problema. La gente quería que él fuera su rey solamente porque les dio pan. Y lo que sucede es que los judíos querían que el Mesías les diera una libertad política. Pero ese no era el objetivo de su primera venida. Y hay actualmente personas cristianas que quieren que el reino de los cielos, el reino invisible, sea manifestado en un reino visible político actual. Pero si Jesús no lo hizo. Si Jesús no lo hizo. Ahora no digo que esté mal que haya políticos cristianos, no digo eso. Sino que enfoquen tanto su cristianismo a intentar cambiar toda una nación, cuando eso lo va a hacer Cristo en su segunda venida. Jesucristo ya vino una vez, ¿para qué? Para que su pueblo, nosotros, los hijos de Dios, sean restaurados. Ya el resto de cosas va a ser después. Por esa razón, no estoy en contra de las personas que son políticas cristianas, no estoy en contra de ellos, pero sí estoy en contra de la mentalidad de que tienen que todo el mundo ser cristiano para cambiar el país de manera política. Jesús no quiso hacer eso. Jesús no hizo eso la primera vez. La nación, Colombia, la iglesia es responsable por orar por nuestros políticos, por alimentar al pobre, por predicar las buenas nuevas de Dios. La iglesia es responsable por orar por nuestra nación. Pero nosotros no podemos cambiar la nación por nuestra propia cuenta, o porque tengamos un carácter o una integridad impecable, porque estamos en un mundo caído. El reino invisible sigue siendo el reino invisible. Nosotros somos parte del reino invisible, pero en algún momento ese reino invisible se hará visible, y ahí es cuando Jesucristo gobernará. Entonces, pues oramos por la nación y hay que ser responsables. Cuando Jesús venga, ¿qué tal le pregunté a la iglesia? ¿Qué tanto oraste por tu nación? ¿Qué tanto oraste por las personas que están al gobierno? ¿Qué tanto oraste por los policías? ¿Por los militares? ¿Qué tanto oraste por ellos? Eso sí es la responsabilidad de la iglesia. Pero que nosotros estemos allá yo postulándome a la presidencia, no. Y ese fue el mismo error que tenían los judíos. Los judíos querían una libertad política. Ellos no querían un Mesías que trajera salvación, sino querían un Mesías que conquistara una tierra y que sea gobernante en un mundo terrenal. Y acá les voy a enseñar algo muy bonito, o bueno, muy profundo, por así decirlo. Lucas 4, versículo 16, 18. Jesús está en la sinagoga. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero vemos que Jesús estaba leyendo un rollo, el rollo del profeta Isaías. ¿Qué dice este pasaje completo en Isaías? Vamos a Isaías 61, versículo 1 y 7. Isaías 61, 1, 7. Del 1 al 7. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria. Pero miren algo, para predicar, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el versículo 2. Prácticamente Jesús leyó el versículo 1 y un poquito del versículo 2. Él no terminó de leer el 2 en adelante. Porque Jesús conocía los tiempos. Él leyó el versículo 1 hasta la mitad del 2. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en la primera venida solamente se iba a hacer eso. En la segunda venida ya es lo de versículo 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicias, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apesantarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, tendrán perpetuo gozo. Cuando él estaba en la sinagoga, él estaba frente a gente que conocía la ley, frente a gente que conocía los profetas mayores y menores de pies a cabeza. Por esa razón, cuando Jesús solamente leyó el versículo 1 y la mitad del 2 y lo enrolló, la gente se le quedó viendo. Porque ellos dijeron, bueno, ¿y el resto? ¿Cuándo va el Mesías a restaurar y a reedificar el pueblo de Dios? ¿Cuándo lo va a hacer las ruinas antiguas? ¿Cuándo va a levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades? Por eso dice que se le quedaron viendo. Porque Jesús solamente leyó el versículo 1 y un poquito del 2. Y por eso ellos estaban esperando que leyeran el resto del versículo hasta el versículo 7, porque ellos querían escuchar una libertad política. Ellos querían ser libres políticamente. Pero Jesús, ¿qué hizo? Solamente me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. La libertad de los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro. Entonces, esa es la levadura de Herodes. Querer que lo político mueva lo espiritual no es tú. Esa es la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los fariseos conocían la palabra de Dios, pero para ellos era mayor la tradición que la palabra, y cayeron en legalismo. Hace 2 años yo había visto a un cura diciendo, la gente, los católicos se están yendo a iglesias protestantes. Los católicos se están yendo a iglesias protestantes. Un cura diciendo eso. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes sí enseñan la palabra de Dios. Y nosotros nos volvimos ritualistas. Un cura diciendo eso. Un cura entendiendo por qué la gente se va de la iglesia católica. Es porque en la iglesia protestante siempre se va a enseñar conforme a la palabra de Dios. No es ritualismo, no es legalismo, no es tradiciones. Eso no nos acerca a Dios. Una tradición antes te puede hacer llegar a caer por confiar en tus propias tradiciones y legalismos y tu propio conocimiento de la palabra de Dios. Puedes caerte tú solo. Las obras en Hebreos 6, versículo 1 y 2, no lo tengo anotado, pero habla de que dejar las obras de injusticia, o sea que las obras, lo voy a buscar,
Las obras muertas. 6, 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. En un momento que también lo uso. ¿Qué son las doctrinas básicas? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, manchando otra vez el fundamento en arrepentimiento de obras muertas. Sí, los fariseos vivían en obras muertas. O sea, que por el yo hacer voy a agradar a Dios. Que si yo hago ese ritual, si yo hago esto, si yo hago esto, hago aquello y voy a agradar a Dios. Esas son obras muertas. Porque nosotros no hacemos obras para agradar a Dios. Nosotros creemos en Dios y en Jesucristo. Y por medio de creer en Jesucristo, nosotros anunciamos las buenas nuevas a los pobres, a los cautivos, y a aventar a aquellos que están enfermos. Las obras muertas no se hacen para agradar a Dios, sino que nuestras obras son fruto de lo que Dios hizo por nosotros. Esa era la levadura de los fariseos, que conocían la palabra de Dios, pero su ritualismo, es que yo siento. Hay gente que cuando busca la palabra de Dios siempre es como basado en su sentir, y eso está mal, porque entonces coges algo para después hacer una obra muerta, diciendo, voy a este verso, y terminas haciendo una obra muerta solo porque cogiste un verso para poder hacer eso y agradar a Dios. Y eso es levadura. Eso es levadura. Y no solamente es la levadura de Herodes, que ya vimos que es la política, también la de los fariseos, que es la religiosa legalista. Hay también la levadura de los saduceos. Mateo 16, 6. Jesús les dijo, mirad, Mateo 16, 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos, esos eran completamente contrarios a los fariseos. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Veamos. Tengo que cuidarnos de la doctrina de los fariseos, que caen en legalismo, en rituales, en religiosidad, en obras muertas. Toca cuidarnos de esa doctrina. Pero también de los saduceos. Vamos a Hechos 23, 8. ¿Qué son los saduceos? Porque Hechos 23, versículo 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Dice, porque los saduceos dicen, no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces los saduceos no creían en lo sobrenatural, por lo tanto no creían en la resurrección, y por esa razón no creyeron que Jesús resucitó para dar vida. Entonces también hay gente, en la actualidad hay miles de saduceos llamando a Jesucristo Señor, pero limitando su sobrenaturalidad por negar una parte de lo que es Dios y el Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer. En la actualidad hay miles de saduceos llamando a Jesucristo Señor, pero limitando su sobrenaturalidad por negar una parte de lo que es Dios y el Espíritu Santo. Esas iglesias que dicen que no, el Espíritu Santo ya no se mueve, no, Dios ya no sana, no, que todo es la voluntad de Dios. Si te dio una enfermedad, te mueres es porque Dios quería. Los saduceos eran así. No creían en la resurrección de los muertos, por tanto no creían que Jesucristo era Señor. Y en la actualidad hay muchos cristianos que creen en Jesús, pero no creen en el poder sobrenatural de Dios. Son saduceos. Su doctrina es de saduceos. No creen en el mover del Espíritu de Dios, no creen en nada. Otra vez en el 8, no creen en resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los fariseos creían en esto, eran legalistas, ritualistas y todo eso, pero por lo menos creían en esto. Pero ellos eran directamente lo contrario. No hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ellos afirmaban esas cosas. Entonces, si una iglesia dice,
habíamos leído que Jesús dijo que cuiden la doctrina de los que cuiden, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Una cosa es cuidarnos de la doctrina del legalismo, del hacer para agradar a Dios, pero la otra es limitar a Dios diciendo que no hay cosa sobrenatural para Él. Y no solamente los saduceos tenían ese pensamiento, los saduceos no eran legalistas, eran libertinos, acomodaban la palabra de Dios para poder pecar. O sea, también toca tener cuidado con esas doctrinas de que acomodan la palabra de Dios para pecar. En Estados Unidos hay pastores homosexuales. Esos son saduceos. Pura palabra, que acomodan la palabra de Dios para estar en su pecado. Cuando la palabra de Dios es para transformar tu vida y no sigas en el mismo pecado. Entonces están los dos extremos. Los fariseos que conocen la palabra de Dios pero son ritualistas, legalistas, obras muertas. Los saduceos que no creen en lo sobrenatural pero usan la palabra de Dios para ser libertinos. Y estamos hablando de la levadura de ellos. Entonces, la fiesta de panes y levadura es vivir en santificación, vivir en Cristo, alimentándonos solamente del pan verdadero de vida que es Jesús. Si ponemos nuestros ojos y miradas en el autor y en nuestro consumador de la fe, es muy difícil que se nos antoje un pan con levadura. Después de la fiesta de los panes y levadura está la fiesta de las primicias, que se celebraba 3 días después de la Pascua. Dice Levítico 23, versículo 10 al 11. Levítico 23, 10 al 11, en ese texto Levítico. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos al día siguiente, en el día de reposo la mecerá. En Israel habían 2 temporadas de cosecha importante. La primera es la de la cebada, que será durante la temporada de la fiesta de las primicias. Y la segunda es la del trigo. Entonces, la fiesta de las primicias era una fiesta en agradecimiento a Dios por la cosecha tras la liberación de Egipto. Nadie comía nada hasta que se hubiera presentado el mejor grano, la gavilla, delante de Dios. Esto en acción de decir que toda la cosecha es del Señor. La fiesta de las primicias era para decir que toda la cosecha, la primicia era que todo era del Señor. El mejor grano, lo mejor para Dios. Ellos daban lo mejor de la cosecha para Dios, diciendo: porque todo esto es del Señor. Pero es algo interesante porque ellos usaban manojos o gavillas. Y entonces, cuando uno revisa en Génesis 37, Génesis, el primer libro de la Biblia, versículos 5 al 8, dice 37, 5. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces vemos que desde Génesis los manojos son personas. Los manojos son personas. Los manojos, las gavillas son personas. Y lo que hacía el sacerdote era coger esa gavilla, tomarla y presentarla delante de Dios y sacudirla, como glorificando a Dios, como ha sido levantado y ha sido glorificada la cosecha. Vamos a Juan 12:20 hasta el 24.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan 23 al 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, para que sea glorificado, Jesucristo iba a ser el primer gavilla de esa cosecha. Como decían, nadie podía comer de la cosecha hasta que la primicia del sacerdote sea presentada delante de Dios. Nadie podía comer de la cosecha hasta que la primicia del sacerdote sea presentada ante Dios. Jesucristo fue presentado y glorificado ante Dios. El primer fruto de la cosecha. Porque si muere lleva mucho fruto. Él fue el primero que murió y el que resucitó. El primero, y Él fue glorificado y levantado, diciendo que toda la cosecha es para Dios. Y que toda la cosecha que viene es de Dios. Colosenses 1:18. Colosenses es un libro hermoso que yo siempre he considerado que está infravalorado, que la gente predica muy poco de Colosenses. 1, versículo 18. Dice: y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito entre los muertos. Él fue el primero en morir, pero el primero en ser resucitado. Entonces, Él fue una semilla que murió, pero que dio fruto, y que su fruto hizo que hubiera mucho más fruto. El primera resurrección, para que toda la cosecha que venga en adelante también sea una cosecha de vida y de resurrección. La fiesta de las primicias también era cuestión de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Lo primero es Cristo. La prioridad es Cristo. Esa gavilla levantada fue Cristo, y era prioridad de la fiesta de las primicias el fruto que dio, porque ese fruto significaba el comienzo de mucho más fruto de vida eterna. Porque dice en Hebreos 1:3, Hebreos versículo 1, capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él ya fue glorificado, y nosotros, la palabra dice que nosotros estaremos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Amén. Entonces ya hablamos de 3 fiestas. ¿Cuál es la primera? Pascua. La Pascua. La segunda, panes sin levadura. La tercera, las primicias, donde Dios es prioridad y que Jesucristo fue el primer fruto de la resurrección de entre los muertos. Estas 3 fiestas ya se cumplieron por medio de Cristo. Y voy a hablar de la cuarta, que ya también se cumplió, que después de estas 3 fiestas viene la fiesta del Pentecostés. O sea, en esta fiesta nosotros seguimos viviendo ahora. Ya se cumplió, pero vivimos en esta fiesta. ¿Pero qué es esa fiesta del Pentecostés? Vamos a Levítico 23, en este texto de Levítico, versículo 16, 23, 16. Dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová.
Entonces, vemos que los dos panes tienen levadura. Y el sacerdote lo que hace es con esos dos panes que tienen levadura, los levanta y los presenta ante Dios. Los pone delante de Dios. Esa es la fiesta del Pentecostés. Como les comenté, existen dos cosechas en el tiempo de Israel que eran importantes. La de la cebada, que es la de las primicias. Pero también estaba la del trigo, que es durante el periodo del Pentecostés. Entonces, dice que 50 días después de la fiesta de los primeros frutos es esta fiesta del Pentecostés. Y es algo muy interesante. Vamos a Éxodo 19. Sé que los tengo de allá para acá para allá, pero es porque la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Amén. O sea, si hay algo en la Biblia que se repite más de una vez es porque es importante. Éxodo 19, versículo 1. Génesis, Éxodo. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, desde la celebración de la Pascua en Egipto hasta el primer día del tercer mes, que serían 46 días, y ellos se presentaron limpios, ese sería el día 47. Versículo 16 de Éxodo 19. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces al día 50 se entregó la ley. O sea, 46 días desde que salieron de Egipto hasta el primer día del tercer mes, que serían 46 días. Ellos se presentaron limpios porque decía que se presentan santificados en el día 47. Y pues 3 días después hubo truenos, relámpagos, sonido en el campamento. Y era porque Dios le entregó la ley a Moisés en el día 50. Pero veamos qué sucedió en el día 50 de Hechos. Hechos 2, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos 2, versículo 1. Entonces desde acá, siempre en el día 50, lo que hacía el sacerdote era coger los dos panes con levadura y presentarlos ante Dios. Panes con levadura hechos de trigo y pues con levadura. En el día 50. Pero en Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, ¿qué día era? El 50 desde la Pascua. Día 50. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tierra? 40. Estuvo 40 resucitado. Él dijo: quédense en Jerusalén hasta que mi espíritu venga. Quédense en Jerusalén. Y siempre voy a decir esto: Jesús les dijo, ellos ya sabían la gran comisión, los discípulos ya conocían la gran comisión, pero Jesús les dijo: no lo hagan aún, quédense en Jerusalén hasta que llegue mi Espíritu de Dios. Hay personas que, si no están equipadas por el Espíritu Santo, deben quedarse quietos. Ahora, cuando digo esto es, por ejemplo, los saduceos que no creen en el Espíritu Santo. Si tú no crees en el Espíritu Santo, tú quédate quieto. Si tú no estás equipado, si tú no conoces quién es el Espíritu Santo, por ahora quédate quieto hasta que seas lleno del Espíritu de Dios. Los discípulos conocían la palabra, conocían el ministerio de Jesús, conocían que resucitó, conocían que hacía milagros, conocían que resucitaba muertos, pero Jesús les dijo: quédense quietos en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu de Dios. Pero dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 10 días después de que Jesús ascendiera al cielo, estaban todos unánimes juntos. En el versículo 15: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora eran las 9 de la mañana. Y a la hora tercera, el sacerdote es cuando presentaba los panes con levadura a Dios. O sea, mientras el sacerdote presentaba el Pentecostés a Dios, ellos estaban siendo llenos del Espíritu de Dios. En el mismo momento, en el mismo día, cuando el sacerdote hacía la ofrenda a Dios del Pentecostés,
ellos ya estaban recibiendo la respuesta de parte de Dios, lo que fue prometido, en el mismo día 50. Entonces, ¿sí ven que Dios es un Dios de tiempos? Que si hay fiestas de los judíos, es porque son formas que Dios nos muestra sus tiempos. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, todo se cumplió en ese momento. Y esas son las 4 fiestas que se cumplieron hasta ahora, ¿viste? Y nosotros estamos en el Pentecostés. Pero dice que son 2 panes con levadura. Vamos a Efesios 2, versículo 11 al 14. Efesios 2, el libro con mayor revelación de parte de Pablo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos mal. Mal. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos mal. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque es nuestra paz de que de ambos pueblos, ¿cuántos pueblos? Ambos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La razón por qué eran 2 panes sin levaduras, eran 2 pueblos, los judíos con levadura, los judíos y los gentiles, y un mismo sacrificio por ambos. Amén. Es de Pentecostés. Por eso tienen levadura, porque aún pues no hemos sido perfectos, no hemos sido glorificados. Los judíos están también muy mal, estos ya tienen resto de levadura. Ellos dicen que Jesucristo está en un infierno desierto. O sea, la levadura de ellos es... Pero de igual manera ellos también fueron presentados por Padre. Amén. Y ya están las otras 3 fiestas que no se han cumplido. La fiesta de las trompetas. Las fiestas de las trompetas es cuando el Pentecostés acaba, cuando el tiempo de la cosecha del trigo termina. La fiesta de las trompetas se celebra cuando el tiempo de la cosecha terminaba, cuando ya no era temporada de cosecha, cuando ya se cosechó lo máximo posible. Y el sacerdote tocaba el shofar, que era un cuerno de un carnero, que es un cuerno donde llamaba a los trabajadores de la cosecha al templo para recibir su salario y recompensa conforme a la cosecha que hicieron. Nosotros estamos expectantes a la trompeta. Estamos en tiempos de cosecha. Jesús habló de la cosecha, del trigo y de la cizaña. Que el trigo y la cizaña crecían a la vez. Así como la iglesia, la gloria de la iglesia va a crecer, el mundo también se va a poner peor. Y entre ambas crezcan, será más el fruto. Y cuando sea el máximo fruto posible, terminará la temporada de cosecha. Cuando el mundo esté en la peor situación, pero cuando la iglesia esté en el mayor avivamiento. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados a que esas cosechas se expandan. Estamos en el tiempo de la cosecha. Y no es mucho tiempo. Estamos en el tiempo de la cosecha y no es mucho tiempo. O sea, piensen en esa persona que ustedes quieren y que no conoce a Cristo. No hay mucho tiempo. Y la gente le da miedo predicar esto de la segunda venida y todo esto, pero es algo también que viene de las fiestas de Dios, las fiestas judías. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario
Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea. La palabra de Dios dice que la cizaña va a ser echada al fuego, pero también ellos van a ser juzgados por lo que hicieron en esa tierra. Nosotros ya somos salvos, nosotros no vamos a ser juzgados. El juicio que viene a nosotros es para darnos una recompensa. Amén. O sea, el juicio que viene a la iglesia es para una recompensa. Amén. Pero el juicio que viene a la cizaña es fuego y dependerá de lo que haya hecho mal. Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, Amén. de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo, cuando resucitó, dice que cuando se presentó a los apóstoles, la puerta estaba cerrada y él atravesó una pared y él se sentó con ellos a comer. Bueno, pasó lo de Tomás y todo eso, la incredulidad de Tomás, pero pues se sentó con ellos a comer. El cuerpo, dice que tenemos un cuerpo semejante al de él glorificado. O sea que podemos traspasar paredes, desaparecer y aparecer como Jesús aparece en las narraciones de Juan en el versículo 21 al 24. ¿Qué? Sí, por ahí. Entonces, ese será el cuerpo glorificado que vamos a recibir también. Y eso no es una recompensa, eso es algo que ya está prometido. Pero hay algo muy hermoso en esto. Porque yo predico esto y yo soy muy predicador de esto. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. Porque yo predico tanto de la segunda venida de Cristo. Yo. Es por este pasaje. La última carta de Pablo a Timoteo antes de que lo mataran. Dice, segunda de Timoteo 4, versículos 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Cuando acabe la temporada de cosecha, espero que cada uno de nosotros podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Cuando acabe la cosecha. Pero también, mientras estamos en tiempos de la cosecha, que amemos su venida. Amén. Porque por amar su venida nos da la corona de justicia. Esa es la siguiente fiesta que va a venir. La siguiente fiesta, no hay mucho tiempo. Ya después está la fiesta de la expiación, que era una fiesta difícil. Era la fiesta donde presentaban un cordero una vez al año por los pecados del pueblo de Israel. Y no era una fiesta para celebrar. Era una fiesta donde se hacía expiación por los pecados del pueblo de Israel por medio de un sumo sacerdote. Viene juicio y vendrá un juicio no para los hijos de Dios, sino para los que nunca creyeron en Él. La paga del pecado es la muerte. La temporada de la cosecha va a terminar. La dispensación de la gracia no es la última dispensación, pero sí tiene su fin. Entonces, cuando vienen las trompetas, nosotros no vamos a vivir la expiación, porque esto es un juicio. Nosotros estaremos en la fiesta de las trompetas, estaremos en los cielos en las bodas del Cordero. Amén. Que ya habíamos hablado de todo el tema de las bodas judías, cómo funcionan las bodas del Cordero. Pero la fiesta de la expiación es para los que se quedan. Es para los que van a traer juicio. 7 copas, 7 trompetas y 7 sellos. Todos son plagas, todo es muerte, todo es juicio, donde la mayoría de la población va a morir. No es una fiesta de celebración. Nosotros estaremos celebrando allá en el cielo por nuestra salvación y que nuestra corona de justicia, sí, pero desde acá estamos en la dispensación de la gracia, pero en la dispensación
dispensación no es la última dispensación, y esta dispensación tiene un fin. Y ya la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que esta sí es la fiesta más alegre de todas. Pasamos de la fiesta de juicio a la fiesta de celebración, de gozo. Era una fiesta de alegre de celebración, y la fiesta de los tabernáculos es la fiesta que más habla la Biblia. Si esta fiesta es la que más habla de la Biblia, es porque es importante. Así de sencillo. Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán ahí los pueblos. En ese tiempo el reino de Dios invisible será visible y permanecerá en la tierra, en el monte más alto sobre todos los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñarán en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentarán cada uno debajo de su hig y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Un tiempo donde no hay más guerras, un tiempo donde se cambia la espada por una hosa, que es una herramienta para cosechar. Isaías 11, versículos 6 y 9. Con esto termino. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pascerán, sus crías se echan juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que dura un día, 1000 años, porque según Pedro 5, si no estoy mal, dice que para Dios un día, para un Dios 1000 años es un día. Es una fiesta de un día, de 1000 años, donde Satanás estará atado, donde habrá paz, y ya viene un juicio final del trono blanco, y después estará la eternidad futura. Amén. La eternidad futura, donde ya es solamente el reino de Dios, nosotros siendo parte de él. Entonces, la revelación es progresiva, y Dios siempre reveló a Cristo de manera progresiva desde el Antiguo Testamento hasta este nuevo pacto. Estamos en tiempos de cosecha. ¿Cuánta cosecha tú quisieras perder si fueras un agricultor? ¿Cuánta cosecha, cuánta semilla, cuánto quisieras perder siendo un agricultor? Y más si cosechas, va a haber recompensa. La razón por la que predicamos los últimos tiempos, o lo que va a venir, es porque primero Jesús habló de ello en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Jesús habló de ello. Y segundo es porque ya no hay tanto tiempo. Entonces, ya hablamos de Jesús, ya conocemos las fiestas, ya sabemos lo que ha de venir. Amamos su venida. Maranata. La palabra Maranata es el Señor viene, y está en 1 Corintios 16. Entonces pónganse de pie, vamos a orar. Es mucho lo que
Dios nos quiere enseñar. Es mucho lo que Dios tiene para nosotros. Es mucho lo que hay para nosotros. Y por esa razón siempre debemos crecer en el conocimiento de Él, de por qué Él hizo fiestas, de por qué son bodas del Cordero, como es una boda judía, de los rituales levíticos, de los 10 mandamientos, de los 2 mandamientos. Todo en la Biblia es intencional, para que crezcamos en el conocimiento de quién es nuestro Dios, para que conozcamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, y para que conozcamos la iglesia en dónde está y para dónde va. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el sacrificio de la Pascua de Jesucristo, aquel que derramó su sangre para darnos libertad, libertar a los oprimidos, a los angustiados en su corazón. Señor, te damos gracias por esa Pascua, porque nos sacas de nuestra tierra de aflicción y vamos al desierto, pero en el desierto vamos directo a nuestras promesas, a nuestra tierra prometida. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por los panes sin levadura, porque tú diste al pan sin levadura, el pan de vida, al mayor que el maná, a mayor que el pan que dio Moisés en el desierto, el pan de vida que nos llena y nos satisface. En el nombre de Jesús, Señor, que no nos dejemos contaminar de la levadura de los políticos, la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, que no caigamos en religiosidad, que no caigamos en ritualismos, que no caigamos en incredulidad por un corazón duro, que no caigamos en obras muertas, Señor, sino que seas tú el pan sin levadura que nos limpia y nos libera de esa levadura, que no seamos como los saduceos que usan la palabra de Dios para libertinaje. En el nombre de Jesús, Señor. La sangre de Cristo no es una excusa para pecar. La muerte de Cristo Jesús y resurrección no es una excusa para pecar. La muerte y resurrección de Jesús es una muestra de gracia, y la palabra gracia es el poder de Dios para no pecar. Que seamos de los que creen en lo sobrenatural. El Dios que sana sigue siendo el mismo Dios sanador. Que Jesucristo a cualquier enfermo que se le atravesó lo sanó. Él nunca dijo, no, a ti te voy a dejar la enfermedad, sino sanó a todos los enfermos. Señor, te damos gracias, Padre, por las primicias, por ese fruto, el primer fruto de cebada, el primer fruto de la resurrección de los muertos, que fue Jesucristo, que fue exaltado, que fue levantado ante ti, ese primer fruto de la vida eterna, que ahora nosotros somos parte de esa cosecha. Somos parte de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Que ese primer fruto, las primicias, eran mostrar la prioridad. Toda la prioridad es para Dios. Que todo lo que yo tengo, las cosechas, todo es de Dios. Que tengamos claras nuestras prioridades en nuestra vida. Que quién es Dios, qué hizo Dios por mí, quién soy yo en Él y qué hay de Él para mí en esta vida. Le damos gracias, Señor, por el Pentecostés, porque tú levantaste 2 panes con levaduras ante Dios. En la celebración del Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, capacitados para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, para predicar, con denuedo para predicar. Señor, tú nos has capacitado, es porque no queda mucho tiempo. Tú nos has dado el Espíritu Santo, es porque no queda mucho tiempo. La iglesia se va a ir, la iglesia ya no va a estar. Queremos llevarnos con nosotros a los que más podamos. Que tu iglesia sea una iglesia gloriosa y sin mancha. Que si el mundo va de mal en peor, la iglesia va de gloria en gloria. De gracia sobre gracia, de favor sobre favor, gloria en gloria, un avivamiento en la iglesia, Padre. Oramos por aquellas
aquellas semillas que nos han sembrado, aquel fruto, aquel cizaña que debería ser trigo. Oramos por ellos. Queda poco tiempo e iremos por ellos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la fiesta de las trompetas. Amamos tu venida. Amamos tu venida, Padre. Amamos tu venida, Señor Jesucristo. Amamos que tú eres el que viene. Tú eres Maranatha, porque el Señor viene. En tu profecía. Porque Dios siempre nos va a querer mostrar el plan que tiene con nosotros, desde el inicio hasta el final. Te damos gracias, Señor, porque nos has revelado las trompetas, lo que viene, lo que ha de venir. Que seremos llamados ante el sacerdote para recibir la recompensa, el salario nuestro, para recibir nuestro salario, nuestra recompensa, nuestra corona de justicia, que está apartada solo a aquellos que aman su venida. Padre, te damos gracias, Señor. Oramos por la fiesta de la expiación, por el juicio que vendrá a esta tierra, que nos hayamos llevado todos los que hubiéramos podido, todos los que podamos. Sea tu misericordia guardando a cada uno de ellos. Se arrepientan, que creen que Jesucristo es el Señor, para que ellos puedan vivir como Padre. Y oramos por los tabernáculos, 2000 años de paz, donde no habrá más guerras, solamente estaremos ante tu presencia, donde el reino invisible será visible en esta tierra, donde esta tierra ya habría sido juzgada y restaurada por completo, Señor. Estaremos en esos 1000 años restaurando la tierra contigo, Padre. Esos 1000 años en tu presencia, en tu reino. Te damos gracias, Señor, por la eternidad futura, por lo que ha de venir después de esta fiesta, que es una eternidad plenamente junto contigo, con nuestro Salvador Jesucristo, con el Dios que nos amó, nos rescató, nos glorificó, junto con Cristo Jesús, con un cuerpo glorificado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque el plan de redención está desde los primeros tiempos. Toda la gloria siempre es para ti. Anhelamos tu bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para cantar, Dios viene pronto. ¿Puede tomar su lugar por un momento? A mí algo que me parece muy tremendo de esta profundidad, de pronto lo que está enseñando Juan. En un día, un domingo como este, un domingo de Ramos, en un domingo de resurrección, nosotros tenemos que tener bien claro por qué y para qué, ¿cierto? Y todas las fiestas tienen un objetivo y un propósito. Faltan 3 fiestas, ¿cierto? Estamos en una de las mejores. Nacimos en uno de los mejores tiempos de la humanidad, ¿sabes? Es el mejor tiempo de la humanidad. Porque muchas personas dirían, ay, me hubiera gustado allá nacer con Moisés, ¿crean? O me hubiera gustado nacer por allá en los tiempos de Jesús. Terrible, era mala. Pero estamos en un lugar muy bien colocados de parte de Dios. ¿Amén? La familia que usted tiene o la familia que ustedes han construido es una familia que va a ser salva. ¿Cómo? Ah, bueno, creo que sí, así sea. Bueno, vamos a ir a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Quiero que ahí donde usted está, prepare su ofrenda. Dice
Dice la Biblia aquí en Jeremías 2:13. Voy a predicar antes para que ustedes sepan lo que opina el Señor. Bueno, voy a hablar un poquito de Jeremías porque estaba estudiando Jeremías. Jeremías fue llamado a los 20 años de parte del Señor. Jeremías, a diferencia de Isaías, Dios también le toca la boca a Jeremías. Vemos que en Isaías tenía un rey, y ese rey, que se llamaba Usías, era un rey que le daba todo a Isaías, le daba todo, o sea, lo cuidaba muchísimo. Pero Isaías hablaba mal, era vulgar siendo profeta. El Señor toma un tizón encendido del fuego, le dice a un ángel: ve y toma un tizón del altar de Dios, y el ángel lo toma con una pinza y viene y pone ese carbón encendido en la boca de Isaías y le quema la boca para que él dejara de hablar mal, y se le muere Usías, el que lo sustentaba económicamente. Así fue con Isaías, pero con Jeremías fue diferente. Con Jeremías fue diferente, porque con Jeremías Dios le toca la boca, pone sus dedos en la boca de Jeremías y lo santifica. La Biblia enseña que si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, realmente el reino de los cielos está en nosotros. O sea, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jeremías es tocado en su boca y tiene 20 años, él decía: es que yo soy muy niño, no tengo la edad suficiente. No era porque él fuera un bebé, sino porque él no había alcanzado la edad para ser sacerdote como sus padres. Entonces Jeremías comienza a profetizar. Jeremías se echa a profetizar todo lo que Dios le muestra. Y esta es la primera profecía de Jeremías. Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces podemos ver con Jeremías que hubo dos actos que a Dios no le agradaron y que fue lo primero que profetizó Jeremías. Lo primero es que este pueblo me abandonó, dejaron a su Dios, que era una fuente de agua. Ustedes saben que el ser humano puede vivir sin muchas cosas, pero vivir sin agua, yo no sé, ¿alguna vez le han quitado el agua en su casa? No, que se fue el agua. Eso es terrible. O sea, vaya ahí, lo que tengo que salir y tengo que bañarme. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? A los Dumas, ¿cierto? Porque que le quiten el agua a uno es terrible. Entonces, dice: se olvidaron de mí, que yo soy la fuente de agua. La fuente de agua. Miren, ustedes no saben, pero el agua y las propiedades del agua hacen que la vida se prolongue. Una persona que toma más agua, o sea, yo estoy en ese reto, pero definitivamente, por ejemplo, mi hija toma muchísima agua, agua y agua y agua y agua, y su piel perfecta, todo el cuento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua tiene unas propiedades que bendicen nuestra vida, y nosotros no podemos soltarnos de una fuente de vida que es Jesús. Y ese fue el primer problema. Entonces, cuando yo me independizo, comenzaron y cayeron en el segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? Construyeron cisternas. ¿Se han visto la alberca? ¿Tienen alberca? ¿Algunos lo lavaron en la alberca? ¿Nunca lo bañaron en la alberca? Bueno, a mí sí me bañaban en la alberca. Entonces, las albercas quedaban en el patio trasero de la casa, ¿cierto? Y era un lugar donde se lavaba la ropa y se metía la gente ahí. Bueno, no metía, los metían a uno de pelado ahí, pero era inmenso, eso había mucha agua. Ellos hicieron eso.
El pueblo de Israel lo que hizo es, yo me aparto de Dios, pero voy a construir un lugar donde almacenar agua, ¿cierto? Y dice que son cisternas rotas, ¿cierto? Cisternas que no retienen el agua. Cuando uno construye una cisterna, siempre va a estar limitado a qué es eso, no hay más. Si usted tiene un trabajo y en ese trabajo ustedes le pagan tanto, usted mentalmente va a decir, esto es lo único que tengo. Y no va a poder ver la abundancia de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Cuando nosotros nos volvemos al Señor y cuando nosotros no construimos cisternas, yo no estoy diciendo que no ahorren, yo no estoy diciendo que no hagan inversiones en dólares o en acciones, de hecho yo lo hacía. Me acuerdo que en una época o en una temporada de nuestra vida yo me hice algo que se llamaba la bolsa millonaria. Yo estudiaba administración financiera y me hice algo que se llamaba la bolsa millonaria. Entonces lo que uno hacía era invertir en acciones. Entonces yo compraba Ecopetrol, mejor dicho, y yo tenía mi trabajo y a las 9 de la mañana comenzaba mi otro trabajo, que era estar pendiente de la bolsa de valores. Y yo compraba Isagen y compraba, ¿cierto? Y compraba la vivienda, y compraba acciones. Y un día me compré una acción que era Isagen, creo. Entonces compré Isagen un martes. Como, no sé, en ese tiempo pues teníamos buena plata para hacer eso. Y al otro jueves, pasó el jueves y yo compré el martes, pasó el jueves al otro jueves. Le dije a la chica, venga, yo tenía un trailer, venga. Y en ese momento nos ganamos como unos 4 millones de pesos en esa transacción. Nos fuimos pasando. Entonces no estoy diciendo que sean astutos para el manejo del dinero, pero les estoy diciendo a veces uno construye cisternas, construye lugares y es mi ahorrito. No, hay cosas que van a quitar tu vida. Cuando nosotros entendemos que Él es la fuente de nuestra provisión y entendemos que lo que tenemos es gracias a Él, nosotros podemos fluir como aguas, como ríos. Y el dinero tiene que fluir. El dinero que no fluye es un dinero que se queda quieto y que pierde. Si usted se ganara hoy el baloto y le llegan 7.000 millones de pesos, de una entra a perder el 40%. Ya no son 7.000, sino le va el 40% para la salud. Pero uno comienza siempre porque el valor del dinero se devalúa. Por eso él decía cisternas rotas. Porque la única cisterna que no es rota, ¿quién es? Jesús, porque es la fuente de agua. Entonces cuando enseñaba Juan acá y decía la iglesia, somos la iglesia, ¿saben qué va a pasar algún día muy cerca? Que la iglesia va a desaparecer. Entonces ya no le toca trabajar, ya no le toca madrugar un domingo, ya no tiene que coger el Transmilenio para venirse hasta acá, porque la iglesia va a desaparecer, porque todos vamos a estar delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén por estar allá? Pero mientras que estamos acá, nosotros somos los responsables de sostener la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, trate de entender por un momento la mentalidad del Señor. Y en el Señor no hay cisternas. En el Señor es un río que se convierte y desemboca en un mar de bendición. Así que jamás piense, como enseñaba Juan hace 8 días, él decía, lo mínimo que usted va a recibir es su salario, porque de ahí para allá todo lo que Dios pueda traer será de bendición. Así que quiero que prepare su ofrenda para poder orar por ella. Y vamos a orar por la ofrenda. ¿Amén? Te doy gracias. Gracias porque tú das, Señor, tú das a tus hijos, tú les provees y tú les bendices.
porque 2 errores cometió mi pueblo. El primero, abandonarte cuando tú eres la fuente de aguas vivas. Y el segundo error fue cavar cisternas, almacenar cisternas limitadas, rotas, construidas por manos humanas. Pero nosotros no somos así. Tu iglesia tiene entendimiento de generosidad, tiene entendimiento de quién es el que suple nuestra necesidad, quién es el que sostiene la iglesia, y ese eres tú. Así que hoy, en el nombre de Jesús, a través de la ofrenda, Señor, rompemos toda cisterna que nos limita, que limita nuestro dinero, y creemos, Señor, que bendecir la iglesia, bendecir el cuerpo de Cristo, sostener la iglesia es un privilegio, Señor. Que tú bendices al dador alegre, que nadie da por necesidad ni con tristeza, sino porque estamos gozosos de ser el cuerpo de Cristo, de bendecir tu nombre y de hacer tu perfecta voluntad. Es en el nombre de Jesús que te damos toda la gloria, que te damos toda la honra, Señor. Guárdanos de caer en estos 2 errores: dejarte a ti, fuente de agua viva, y crear cisternas que nos hagan depender de nuestro trabajo, depender de nuestros inmuebles, sino que nuestra dependencia económica venga de ti, Padre. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Padre, gracias. Es en el nombre de Jesús. Bueno, dentro de los anuncios que veíamos ahorita, hay 2 anuncios bien importantes. Dentro de 8 días tenemos el Coffee Church, que es básicamente las personas que han llegado. ¿Quiénes han llegado en este año aquí a la iglesia? De enero, febrero y marzo. Levanten su mano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Los que fueron al campamento, todos vamos a tener como un tiempo bien especial este próximo domingo, así que no se lo pueden perder. Vienen con desayuno y todo. Ya está. Lo segundo, el 26 de febrero, diga conmigo, 26 de abril, no, diga 26 de abril, diga conmigo, 26 de abril, 10 de la mañana. ¿Dónde están los niños? El 26 de abril vamos a tener la iglesia para niños, que va a ser una iglesia donde los niños son los principales acá. Entonces van a estar aquí sentados en primera fila, vamos a tener actividades para ellos. Así que por favor, si usted conoce a alguien, vamos a estar haciendo actividades, preparando para ese día, para que no se lo pierdan. Hasta piñata puede haber, si nos animamos. Entonces lo ideal es que puedan asistir. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Tu palabra trae medicina a nuestra alma. Tu palabra trae un buen refugio a nuestro corazón. Hoy creemos que estamos en el Pentecostés, en el mejor tiempo, en un tiempo de alegría. Que estaremos atentos al sonido de la trompeta, sonido de la trompeta, que recogerás nuestra vida y nos llevarás delante tuyo. Seremos transformados, que viviremos contigo para siempre, recibiremos coronas de vida, comeremos en las bodas del Cordero. Tú nos asignarás un lugar en la Nueva Jerusalén. Viviremos contigo siempre, y con los que murieron y se fueron delante nuestro estarán con nosotros allí en ese lugar, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, porque eres un buen Dios, un Dios amoroso, un Dios hermoso. Te damos toda la gloria. Decimos esta semana que comienza, Señor, y en el nombre de Jesús, este trimestre que comienza, Señor, lo bendecimos. Declaramos victoria en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor.